muchas gracias al diputado Emanuel Reyes Carmona por sus palabras y por la inauguración de este evento inaugural y lanzamiento del programa de manejo hemático del paciente en México. Y a continuación tenemos el honor de tener aquí en el recinto de la Academia Nacional de Medicina y como parte del programa académico a la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño. La doctora Guerrero Avendaño es actualmente la directora general del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Ella es miembro de esta academia, es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y bueno, su trayectoria en la medicina es larga. Ella nos va a hablar, nos va a dirigir unas palabras relacionadas al Hospital General de México como modelo internacional en salud pública y como parte de este proyecto de manejo hemático del paciente. Bienvenida, doctora Guerrero. Muchísimas gracias, doctor Carrillo. Doctor Pérez Calatayud, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme ser parte de este gran proyecto, por permitir a mi hospital ser parte de este gran proyecto. Y ahora lo que les voy a platicar un poco es qué es el Hospital General de México y por qué se decide que este proyecto de Patient Blood Management sea el hospital piloto para su inicio. El Hospital General de México es un hospital con una gran tradición, es un hospital que es fundado en 1905 por el entonces presidente de la República, el general Porfirio Díaz, y fue un hospital que nace con ya una tendencia a la especialización. Es un hospital en donde su fundador, el que diseña el hospital, el doctor Eduardo Lisiaga, y afortunadamente ahora llevamos su nombre, era un gran salubrista, un gran conocedor de la salud pública y definen al hospital como un hospital en donde existen grandes pabellones. Efectivamente, empezamos con 45 pabellones, en cada uno de ellos se atendían diferentes enfermedades. Desde entonces empieza la especialización en la medicina y posteriormente en los años 40 nacen las especialidades médicas en este Hospital General de México. El Hospital General de México inicia como un hospital de beneficencia y está a cargo del Poder Ejecutivo, directamente del Poder Ejecutivo, para poder dar asistencia de tipo gratuita sin discriminar ningún tipo de condición. Esta cultura ha trascendido y persiste en el Hospital General de México. En el transcurso de su historia ha sufrido grandes cambios, sin embargo persiste esta tradición de servicio hacia el paciente más vulnerable y más desprotegido. En la actualidad es un hospital con cerca de 15 hectáreas de terreno, en donde existen 66 edificios, de los cuales 45 están destinados a la atención clínica. Tenemos actualmente 1,132 camas, de las cuales 808 camas son sensables, y tenemos absolutamente todas las especialidades médicas. Como formamos parte de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, estamos considerados dentro del tercer nivel de atención, aunque por las características del hospital es sumamente complicado dejar de dar atenciones de primero y segundo nivel. Sin embargo, más del 50% de nuestras atenciones ya van encaminadas al tercer nivel de atención. Estas atenciones son aproximadamente, para que se den cuenta de los números, damos aproximadamente 800,000 consultas al año, atendemos entre 80,000 y 90,000 urgencias en las diferentes áreas de urgencias en el año también. Hacemos un promedio de 40,000 cirugías anuales, 160,000 procedimientos invasivos y no invasivos y una serie de números, una numeralia que en verdad es impresionante. Aquí tienen una vista aérea del hospital en la actualidad. Hemos pasado por muchas modificaciones, es un hospital que está actualmente en forma horizontal y vertical. Tenemos todavía pabellones de los fundados en 1905 y remodelados en 1930, de 1930 a 1936,
otros sufrieron también algunas remodelaciones en los años 70 del siglo pasado y actualmente tenemos la construcción de 5 obras que fueron, primero empezamos 6, realmente empezamos con la torre de ginecología y obstetricia que sustituyó al servicio de ginecología y obstetricia que colapsó en el sismo del 85. Tenemos también la torre de oncología que se inaugura en el 2011, posteriormente en el 2016 la torre quirúrgica en donde contamos con el primer y único quirófano híbrido en hospitales de estas características en Latinoamérica, un hospital de tipo federal para atención gratuita. Tenemos también la torre de cardio-neumo, que esta fue inaugurada en el 2017, al mismo tiempo que la torre de rehabilitación y el edificio de enseñanza e investigación. En la actualidad estamos en remodelación del auditorio principal del hospital, que es el auditorio Abraham Ayala González, en donde tiene una capacidad de 500 personas, pero que sufrió cierto tipo de daño durante el sismo del 17 y fue necesario reforzar. Estamos en espera de que nos los entreguen. Pero también el día lunes se anuncia por parte del Instituto de Salud del INSABI, se anuncia que se va a sustituir el servicio de urgencias, que es un servicio que ya está muy deteriorado, que funciona en un primer piso, en unas condiciones complicadas para nuestros pacientes y para nuestros médicos y para todo el personal, y va a ser reubicado después de la demolición de un edificio que está sobre Doctor Márquez, que era antiguamente el servicio de pediatría, y también el servicio de radioterapia, que durante el sismo del 17 sufrió ciertos daños en su estructura, no lo dejó inservible, pero se trabajaba con complicaciones y finalmente se decidió ya hacer una demolición parcial del mismo y la sustitución de uno de los aceleradores lineales. Como pueden ver, es un hospital vivo que está en modificaciones constantes y frecuentes y en donde conviven edificios de 1905 con edificios pues, que están en construcción. Ahora, después de esta introducción, ya después de presumirles a mi amado hospital, ¿por qué ser parte de este programa piloto? Evidentemente, con lo que les he dicho y lo que siempre comentamos, más que un hospital es una ciudad, es un sitio en donde trabajamos 7,200 empleados del sector salud. Obviamente, cualquier proyecto que se inicie en el hospital va a tener gran repercusión en la población, porque además somos un hospital federal que va encaminado a tratar a aquellos pacientes sin derechohabiencia de ningún tipo de sistema de salud. Entonces, estos pacientes, repito, son los más vulnerables, los más desprotegidos y los que han sido beneficiados de muchas formas en estos últimos años con el proyecto de gratuidad total. Ahora, ¿por qué nosotros? Bueno, pues por estas características que tenemos y porque estamos totalmente alineados al programa institucional, tanto del hospital como del programa sectorial de salud del 20, estamos hablando del 2020 al 2024. Aquí, uno de las características y una de las posibilidades es el adecuado manejo de los componentes sanguíneos, y es por ello que nos sumamos a este proyecto. Es urgente implementar medidas para la adecuada administración, en caso de que sea necesario, de sangre y componentes hemoderivados. El Hospital General tiene 4 grandes pilares, que es la asistencia, la enseñanza, la investigación y la administración. Dentro de los programas asistenciales, bueno, ya les mencioné varios, me van a perdonar, me tengo que poner los lentes porque no veo las letritas. Los programas asistenciales, como les he comentado, registramos un total de aproximadamente 800,000 consultas al año y hacemos aproximadamente 40,000 cirugías en forma anual en los años en que laboramos en forma habitual. Si hablamos de los años 2020 y 2021, evidentemente se han visto disminuidas por la pandemia de COVID, nunca suspendidos. Fuimos uno de los pocos hospitales que jamás dejamos de dar atención híbrida. Dimos atenciones COVID
es el hospital donde más atenciones COVID se han dado desde el inicio de la pandemia. Llegamos a tener hasta 300 camas para atención de pacientes COVID y el resto de las camas para atenciones no COVID. Entonces, para nosotros hubo una reducción durante el año 2020 y 2021 en cuanto a las atenciones quirúrgicas, procedimientos invasivos y no invasivos. Sin embargo, seguimos dando todo tipo de atención. También el Hospital General de México es un pilar en la educación. Tenemos en la actualidad 1,120 residentes, 1,120 alumnos de posgrado entre residentes, alumnos de los cursos de alta especialidad en posgrado, alumnos de maestrías y alumnos de doctorado. También una amplia tradición en la generación de contenido científico debido a la incursión dentro de la investigación, que también es uno de los pilares del Hospital General de México. En el año 2021 tuvimos una gran cantidad de publicaciones y muchas de ellas derivadas de los pacientes y de la experiencia que adquirimos con la enfermedad COVID-19. Pero también es un hospital que está bien administrado. Para nosotros es muy importante optimizar los recursos y dirigirlos hacia donde más se necesita. Lo primero es la atención al paciente. Durante estos últimos 2 años, con el programa de gratuidad total, se nos han asignado una cantidad importante de recursos que van dirigidos a todos aquellos pacientes sin derechohabiencia, quienes ya no pagan absolutamente nada en el hospital. Sí es muy importante resaltar esto, son pacientes que no tienen derecho a ningún otro tipo de seguridad social. Estos son los pacientes que se han vuelto nuestros derechohabientes. Estos pacientes han recibido muchos beneficios gracias a esto. Antes no lo podían pagar, ellos no podían acceder a estos costos, a pesar de ser eran costos muy bajos, las cuotas de recuperación eran cuotas de recuperación, pero a pesar de ello era prácticamente imposible. Solamente les presumo, el día de hoy a la 1 de la tarde daremos de alta al primer paciente trasplantado de corazón en el Hospital General de México. Y al día de hoy, 1 de julio, al día de ayer, porque no sabemos qué pasa el resto del día, pero al día de ayer llevábamos 50 trasplantes realizados en el hospital. Evidentemente todo esto requiere de saber manejar y manejar adecuadamente la sangre, las transfusiones sanguíneas. Entonces, ¿qué indicadores vamos a mejorar con este programa? Bueno, vamos a mejorar las infecciones nosocomiales. Sabemos cómo va asociada el incremento de infecciones asociadas a la atención a la salud con la transfusión sanguínea, pero también vamos a mejorar en cuanto a días de estancia intrahospitalaria. Por supuesto, vamos a mejorar el indicador de transfusiones de sangre y hemoderivados. Aquí pueden ver los egresos hospitalarios en el hospital durante los años 2020 y 2021 y todos estos egresos se van a mejorar, vamos a ser mucho más eficientes al aplicar adecuadamente este programa. El doctor Pérez Calatayud me había dado mucha información sobre el proyecto, realmente a mí me parece sumamente interesante, me encantaría platicárselos, pero para ello hay expertos que lo van a hacer. Yo les hablo de lo que soy experta, de mi hospital, de lo orgullosa que estoy de ser su directora, del equipo multidisciplinario que trabaja conmigo en todas las áreas y del interés de este grupo en particular por introducir todos estos proyectos innovadores que nos van a permitir atender a nuestros pacientes como lo merecen, como el centro líder de la atención a la salud en México, proporcionándoles la mejor atención que ellos merecen. Muchísimas gracias.